Hola, hola, mi nombre es Oscar Quiroz y soy estudiante de la Universidad Internacional de las Américas. El día de hoy los acompañaré en un recorrido con Zona UIA en un especial titulado Arquichepeando, donde recorreremos los principales lugares históricos arquitectónicos de la ciudad de San José. ¿Sabían ustedes que esta pared de ladrillo que rodea la universidad era parte de la escuela del Hospicio de Huérfanos de San José? Así que nosotros también tenemos una parte de la historia. Nuestra primera parada en este caminar es frente a la universidad, frente a la entrada principal, y es el edificio de la antigua aduana. Históricamente se atribuye su diseño al ingeniero Lesmes Jiménez Bonefil, quien en 1889 inició los trabajos de construcción del inmueble. Él se desempeñaba como director general de obras públicas, es decir, lo que hoy es el MOP. Esta entidad fue la encargada de su edificación. Formó parte del conjunto de inmuebles que se construyeron en la ciudad de San José como parte de la terminal de la ruta del ferrocarril al Atlántico. Como aduana principal tenía funciones de registro, bodegaje y despacho de mercancías. Fue edificado en mampostería de ladrillo a tizón y soga, cuyos muros soportan estructuras prefabricadas de hierro importadas de Inglaterra para la cubierta de su monitor, el cual sirve de lucernario del edificio. El cubrimiento de la cubierta a dos aguas se realizó con láminas corrugadas de hierro galvanizado. Los pisos se enchaparon con losetas de piedra de granito canteado. Existe un segundo edificio que fue adosado a la nave de ladrillo en 1931 con el fin de que funcionara como bodega y oficinas administrativas. Nuestra segunda parada es en la estación de tren al Atlántico. Esta edificación fue construida en 1908. De esta terminal partía y arribaba el ferrocarril que conectaba San José, la capital de Costa Rica, con la ciudad de Limón, el principal puerto del Caribe costarricense. Es considerado un edificio emblemático de una de las etapas históricas más relevantes de la historia de Costa Rica, como la construcción del ferrocarril al Atlántico. Fue declarada Patrimonio Arquitectónico de Costa Rica en julio de 1980. La estación del ferrocarril del Atlántico tiene la particularidad de que fue un pulso tremendo entre el público, que no las autoridades costarricenses, entre el público costarricense que viajaba en el ferrocarril y la empresa Northern Railway Company. ¿En qué sentido? Incluso el periódico El Eco Católico llegó a afirmar que la estación del Atlántico era el edificio más feo de la República y que ese rancho ni siquiera era digno de un cacique indio, ¿verdad? Dicho en el contexto, ¿verdad?, de cómo se entendía peyorativamente aquello que se estaba diciendo entonces. Es decir, que era un edificio terrible. Y los reclamos contra la Northern eran muchos, que los rótulos solo estaban en inglés, que los empleados solo atendían en inglés, que los boletos eran muy caros. Los cafetaleros decían que el viaje era de café aquí a Limón era más caro que sacarlo por Punta Arenas, etcétera. Lo cierto del caso es que en ese estiran y encoge, la empresa optó hasta principios de siglo, es decir, pasada una década, por empezar a explorar las posibilidades de construir una estación digna, y entre ellos se trajo incluso un anteproyecto de México, de un arquitecto polaco, se hizo otro aquí, y por fin ganó el de don Jaime Carranza Aguilar, nuestro primer arquitecto estudiado en Alemania, y que es el modelo que hoy conocemos y que es ese edificio hermoso que es orgullosamente patrimonio histórico nuestro. El Centro Nacional de Cultura, CENAC, constituye el mayor complejo cultural del país. Está ubicado en las antiguas instalaciones de la Fábrica Nacional de Licores, en el distrito del Carmen, San José. Acá se destiló licor hasta 1981. La arquitectura de la edificación combina elementos de estilo colonial. Reflejado en la robustez de sus paredes de calicanto y ladrillo, con arquitectura industrial de mediados del siglo XIX, este edificio destaca. La fachada que da hacia el Parque España
recrea el acceso al mercado de vinos de París. La siguiente parada cerca del Senac es la Casa Amarilla más emblemática de nuestro país, la Cancillería. La Casa Amarilla es un singular edificio josefino construida por el arquitecto estadounidense Henry D. Whitefield. Este es un inmueble de arquitectura neocolonial con decorados neobarrocos. Posee una simetría absoluta con 2 volúmenes puros, con cubiertas a 2 aguas interrumpidos por una elegante puerta principal de estilo barroco. Se construye gracias a los fondos donados por el filántropo Andrew Carnegie, con el fin de que fuese la sede de la Corte de Justicia Centroamericana. El edificio iba a estar listo a mediados de mayo de 1910, pero el 4 de mayo se vino el terremoto y cuando estaban precisamente los constructores en acabados, el edificio se vino al suelo. En ese momento se vuelve a recurrir a Carnegie y él vuelve a regalar la suma extraordinaria 2 veces de $100,000, que eso fue lo que regaló, nada más y nada menos, para construir un edificio y dijo 2 condiciones. La primera, se construye en San José, porque si se hace en Cartago, se cae. Y lo hace un gringo, porque si lo hace un tico, se vuelve a caer. Entonces, él trajo a su cuñado, Henry D. Whitefield, que precisamente había construido la mayoría de las famosas bibliotecas Carnegie en los Estados Unidos, que son alrededor de 200, y él fue el que diseñó la Casa Amarilla con esas características que le conocemos. Además, es patrimonio histórico arquitectónico de Costa Rica. En sus instalaciones resguarda documentos diplomáticos, firmados por Lincoln y Kennedy. En uno de sus patios se puede apreciar un trozo del muro de Berlín. El edificio metálico fue construido completamente de metal, con láminas forjadas en Bélgica en 1892 y posteriormente fue construido acá, en la ciudad de San José. Es de estilo neoclásico, obra del arquitecto francés Charles Thirion. El proyecto es una composición muy simétrica, de 3 volúmenes en su fachada principal, y responde a los cánones del neoclásico, tendencia historicista frecuente en esa época en Hispanoamérica. La constructora belga se especializaba en prefabricar estructuras mediante el sistema Dangley. Es declarado reliquia de interés histórico y arquitectónico en julio de 1980. Se encarga a Bélgica, se manda a traer a Bélgica un edificio prefabricado, del que, eso sí, y es muy importante recalcarlo, el programa arquitectónico se elabora aquí por parte de Buenaventura Corrales, Miguel Obregón Lizano y el ministro Jiménez, precisamente más ingenieros que intervienen. Es decir, la disposición del edificio, tal y cual lo conocemos, se envió desde aquí. Ahora, ¿cómo se diseñó? Ya eso se diseñó en Bélgica, precisamente por el arquitecto belga Charles Thirion, de quien, por cierto, y esto es importante recalcarlo también, después de la Segunda Guerra Mundial casi no sobreviven obras, sobrevive un teatro y en San José de Costa Rica el maravilloso edificio de las escuelas graduadas, que todos los ticos le decimos el edificio metálico. En la arquitectura moderna no todos los edificios son rascacielos. El próximo que conoceremos tiene forma de pirámide invertida. Inicialmente el edificio sería varios pisos, pero para no tapar la fachada norte del Teatro Nacional se desechó la idea. Por lo tanto, se decidió construir únicamente un edificio subterráneo. Aquí se albergan los museos de numismática y el de oro precolombino. El edificio de la Plaza de la Cultura mantiene su vigencia a lo largo de los años, diseñado por arquitectos con una visión del movimiento moderno de la época y un diseño brutalista, hecho de concreto. En el edificio se pueden observar materiales como el cemento, el mármol, las maderas y el acero inoxidable. Así lo menciona Andrés Fernández, arquitecto e historiador, quien participa en la reseña sobre el edificio en su 40 aniversario. La particularidad de los arquitectos, particularmente de los 2 mayores, de don Edgar Vargas y don Jorge Borbón, es que ellos son parte de la primera docena, literalmente, la primera docena de arquitectos que llega entre 1948 y 1958. Jorge Bertó va a llegar ligeramente después, en 1960, pero son los primeros arquitectos formados en la ideología del movimiento moderno, y esto es algo muy importante, es una ideología. Ellos
creían que podían cambiar el mundo con arquitectura. El Teatro Nacional es una de las obras de arte arquitectónicas más importantes de Costa Rica. Su arquitectura está influenciada por el palladianismo y neorrenacimiento que caracterizaron a la arquitectura teatral germana del siglo XIX. El exterior del Teatro Nacional de Costa Rica coincide con las tendencias alemanas contemporáneas. Está construido con lujosos materiales como maderas finas, mármol, cristal y oro. El historiador y arquitecto Andrés Fernández nos comenta acerca de los recintos más emblemáticos del Teatro Nacional, el Salón Foyer. Vean, si no, la calidad de la decoración en la que estamos inmersos en este momento. Las pinturas extraordinarias de los cielos, los marcos de las ventanas, de las puertas, y en términos generales todas y cada una de los elementos que componen la decoración. Se dice que el foyer del Teatro Nacional de Costa Rica es de influencia italiana o francesa y la simbología de la decoración inspirada en la Roma y Grecia clásicas. El Gran Hotel Costa Rica es el principal emblema de la hotelería costarricense. Fue construido en 1930 para atraer el turismo a nivel mundial. El hotel es construido en hierro y concreto armado, con elementos de arquitectura racionalista, neoclásica y victoriana. Este hotel cuenta con 79 habitaciones y 5 pisos, todos con un estilo contrastante. El quinto piso, por ejemplo, presenta elementos propios de la arquitectura hispano-neocolonial, con columnas de estilo historicista. Mientras tanto, la arquitectura victoriana es visible principalmente en el primer piso, destinado para los servicios y el comercio tanto de los huéspedes como de los visitantes urbanos. El hotel forma parte de obras arquitectónicas importantes y culturales de la historia de Costa Rica, como el Teatro Nacional, las arcadas y los museos del Banco Central, íconos que hacen brillar el corazón de la capital. Las Arcadas es uno de los paisajes históricos y arquitectónicos más importantes de la ciudad de San José desde 1905. Fueron diseñadas por el arquitecto Jaime Chame Carranza Esquivel. Estas arcadas se encuentran al oeste del Teatro Nacional y al costado norte forman parte del Gran Hotel Costa Rica. El Club Unión San José fue ideado por un grupo de cafetaleros y exitosos empresarios que se inspiraron en el City Club de Londres, Inglaterra. El martes 8 de marzo de 1983, en horas de la madrugada, un terrible incendio consume la totalidad del Club Unión. El edificio, una vez reconstruido en 1985, le ha devuelto la belleza al conjunto de edificios que actualmente adornan el centro comercial y de negocios de San José, con los antiguos edificios únicos en su estilo como lo son el edificio de correos y telégrafos y el edificio Erdosia. Según Andrés Fernández, historiador y arquitecto, este espacio es muy emblemático para la historia cultural y arquitectónica de Costa Rica. El edificio de correos y telégrafos de Costa Rica es una joya arquitectónica neorrenacentista de nuestro país. El diseño estuvo a cargo del arquitecto de origen catalán Luis Lac Llagostera, con una marcada influencia francesa que no perdió detalle al estilo arquitectónico neorrenacentista predominante en aquella época en Europa. El edificio refleja mucho simbolismo, por ejemplo, unos medallones que son característicos del Art Nouveau, los cuales tienen la imagen del dios Hermes, dios de la comunicación. Por otra parte, refleja la simetría en dos patios centrales. Este edificio se convirtió en uno de los principales referentes del estilo ecléctico en nuestro país, impulsando el uso de nuevos materiales y la conformación de un nuevo lenguaje arquitectónico que marcó una tendencia para los años siguientes, principalmente en obras estatales. La obra fue declarada Reliquia de Valor Histórico Arquitectónico en octubre de 1980. Hemos llegado al final de esta sección titulada Arquichepeando, donde hemos recorrido los lugares arquitectónicos más emblemáticos de la ciudad de San José. Recordad que este fue un especial realizado por Zona UIA. ¡Hasta pronto! El proyecto Arquichepeando es una iniciativa de las escuelas de publicidad, de periodismo y de arquitectura
de la Universidad Internacional de las Américas, UIA. Nuestra idea fue que redescubriéramos toda la arquitectura y el urbanismo que se encierra en el centro de la ciudad de San José y aprender a verlo con unos nuevos ojos. Para esto hemos contado con la invaluable asesoría del arquitecto Luis Alberto Monge, que es aparte de arquitecto, profesor de esta universidad y además investigador, y del arquitecto Andrés Fernández, también investigador, profesor de UIA, además de escritor e historiador de San José. Quisiera preguntarles a ellos muy rápidamente qué les pareció el proyecto y qué les pareció lo más importante de esta iniciativa. Bueno, vamos a ver. A mí me encanta el nombre, voy a decir francamente, porque entre los ticos chepear es vinear, es andar auscultando, metiéndonos donde no nos llamaron, donde no nos importa, pero en realidad sí nos importa la ciudad. Y si la ciudad nos importa, tenemos que meternos donde no nos invitaron. Y son esos edificios que están ahí, unos en muy buen estado, otros en mal estado. Entonces, andar arquichepeando es andar chepeando arquitectura en Chepe. Entonces, ya desde el nombre me parece que la iniciativa es un acierto, porque las universidades ya de por sí estamos obligadas a hacer investigación. Y entonces esto, por más que sea superficial si se quiere, ahora de lo que se trata es, si se quiere, insisto, con esa superficialidad, es meter a los jóvenes en la ciudad, meternos en nuestra arquitectura, que es meternos en nuestra historia, y a partir de ahí ir construyendo. Yo diría que con ellos mismos más adelante podemos profundizar, hacer, por ejemplo, arquichepeando solo de un edificio, cosas de ese tipo. Me parece que la iniciativa va muy bien encaminada. Vamos bien, vamos bien. Al igual que Andrés, una de las cosas que más me llamó la atención fue el nombre y la propuesta de redescubrir la ciudad de San José. En realidad, los que pasamos tiempo en la ciudad más a menudo o la conocemos más de cerca, no compartimos ese conocimiento con las demás personas porque no hay los suficientes plataformas o herramientas para hacerlo. Y una iniciativa como esta siempre me pareció muy atractiva. Aparte aprendimos bastante por andar chepeando con ustedes dos. Entonces creo muy valiosa la iniciativa y esperemos continuar con este proyecto mucho tiempo. Abel. Sí, bueno, no nos queda más que agradecerles a ustedes y a la audiencia que nos va a tener la paciencia de observarnos y finalizar pues con las palabras de Andrés. No, pues nada. En efecto, gracias a nuestra audiencia, a nuestra futura audiencia, gracias a ustedes. Abel, gracias por esta iniciativa, Luis Alberto, por invitarme ambos, y gracias de verdad a la Universidad Internacional de las Américas.